Buenas, soy Vicente Silvestre y esto es Casa de Tinieblas. Antes de escuchar el siguiente audiolibro me gustaría invitarte a que le echaras un vistazo a las novelas que he escrito y que tengo publicadas en Amazon. Son varias, pero te recomiendo La Hora Muerta, que es el primer libro de la trilogía Crónicas del Homo Mortem. Si quieres saber más, encontrarás unos enlaces a los libros en las notas de texto del programa. Y ya, sin más demora, te dejo con el siguiente audiolibro. Casa de Tinieblas presenta Los crímenes de la calle Morgue. ¿Cuál era el canto de las sirenas, o qué nombre tomó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres? Aunque cuestiones difíciles, no están fuera de toda conjetura. Sir Thomas Browne. Los contenidos de la mente que pueden considerarse como analíticos son en sí mismos de difícil análisis. Los consideramos tan solo por sus efectos. Sabemos de ellos, entre otras cosas, que son siempre, para el que los posee, cuando se poseen en grado extraordinario, una fuente de vivísimos goces. Del mismo modo que el hombre fuerte disfruta con su habilidad física, deleitándose en ciertos ejercicios que ponen en acción a sus músculos, el analista goza con esa actividad intelectual que se ejerce en el hecho de desentrañar. Consigue satisfacción hasta de las más triviales ocupaciones que ponen en juego su talento. Se desvive por los enigmas, adivinanzas y jeroglíficos, y en cada una de las soluciones muestra un grado de penetración que parece sobrenatural al vulgo. Los resultados obtenidos por el mismo espíritu y la esencia de su método adquieren, realmente, la apariencia total de una intuición. Esta facultad de resolución está, tal vez, muy fortalecida por los estudios matemáticos y especialmente por esa importantísima rama de ellos que, con ninguna propiedad y sólo teniendo en cuenta sus operaciones previas, ha sido llamada análisis por excelencia. Y no obstante, calcular no es intrínsecamente analizar. Un ajedrecista, por ejemplo, lleva a cabo lo uno sin esforzarse en lo otro. De esto se deduce que el juego de ajedrez, en sus efectos sobre el carácter mental, no está lo suficientemente comprendido. Yo no pretendo escribir un tratado en estas líneas, sino que propongo únicamente un relato muy singular, con observaciones efectuadas un poco al azar. Usaré, por tanto, en esta ocasión, para asegurar que las facultades más importantes de la inteligencia reflexiva trabajan con mayor decisión y provecho, en el sencillo juego de las damas que en toda esa frivolidad elaborada del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen cada una distintos y raros movimientos con diversos y variables valores, lo que tan solo es complicado se toma equivocadamente, error muy común, por profundo. La atención aquí es poderosamente puesta en juego. Si se flaquea un solo instante, se comete un descuido, cuyos resultados implican pérdida o derrota. Como los movimientos posibles no son solamente variados sino complicados, las posibilidades de estos descuidos son múltiples. De cada 10 casos, 9 triunfa el jugador más capaz de concentración y no el más perspicaz. En el juego de damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y de muy poca variación, las posibilidades de descuido son menores, y como la atención queda relativamente distraída, las ventajas que consigue cada una de las partes lo son por una perspicacia superior. Para ser menos abstractos, supongamos, por ejemplo, un juego de damas cuyas piezas se han reducido a 4, y donde no es posible el descuido. Evidentemente, en este caso, la victoria, hallándose los jugadores en absoluta igualdad de condiciones, puede decidirse en virtud de un movimiento sutil, resultante de un determinado esfuerzo del intelecto. Privado de los recursos ordinarios, el analista consigue penetrar en el espíritu de su contrario. Por tanto, se identifica con él, y a menudo descubre de una ojeada el único medio,
a veces en realidad absurdamente sencillo, en virtud del cual puede inducirle a error o llevarlo a un cálculo equivocado. Desde hace largo tiempo se ha citado al whist por su acción sobre la facultad calculadora. Se ha visto que hombres de gran inteligencia han encontrado en él un goce aparentemente inexplicable, mientras abandonaban el ajedrez como una frivolidad. No hay duda de que no hay juego alguno que, en relación con éste, haga trabajar facultad analítica. El mejor jugador de ajedrez del mundo cristiano no puede ser más que el mejor jugador de ajedrez. Pero la habilidad en el whist implica ya capacidad para el triunfo de todas las demás importantes empresas en las que la inteligencia combate con la inteligencia. Cuando digo habilidad, me refiero a esa perfección en el juego que lleva consigo una comprensión de todas las fuentes de donde se deriva una legítima ventaja. Estas fuentes no sólo son diversas, sino también multiformes, frecuentemente se hallan en las profundidades del pensamiento y son por entero inaccesibles para las inteligencias ordinarias. Observar atentamente es recordar distintamente, y desde este punto de vista, el jugador de ajedrez capaz de gran concentración jugará muy bien al whist, puesto que las reglas de Hoyle, basadas en el mero mecanismo del juego, son suficientes y generalmente inteligibles. Por esto, el poseer una buena memoria y jugar de acuerdo con el libro son comúnmente puntos considerados como la suma total del buen jugador. Pero en aquellos casos que están fuera de los límites de la pura regla es donde se demuestra el talento del analista. En silencio, realiza una cantidad de observaciones y deducciones. Posiblemente sus compañeros harán otro tanto. La diferencia en la extensión de la información obtenida no se basa tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo principal, lo importante, es saber qué debe ser observado. Nuestro jugador no se reduce únicamente al juego, y aunque éste sea el objeto actual de su atención, habrá de prescindir de determinadas deducciones originadas al considerar objetos extraños al juego. Examina la fisonomía de su compañero y la compara cuidadosamente con la de cada uno de sus contrarios. Se fija en el modo de distribuir las cartas a cada mano, con frecuencia calculando triunfo por triunfo y tanto por tanto, observando las miradas de los jugadores a su juego. Se da cuenta de cada una de las variaciones de las caras a medida que adelanta el juego, recogiendo gran número de ideas por las diferencias que se observan en las distintas expresiones de seguridad, sorpresa, triunfo o desagrado. En la manera de levantar una baza, juzga si la misma persona podría hacer la que sigue. Reconoce la carta jugada en el ademán con que se arroja sobre la mesa. Una palabra casual o involuntaria, la forma accidental con que cae una carta, o el volverla sin querer con la ansiedad o la indiferencia que acompañan la acción de evitar que sea vista, la cuenta de las bazas y el orden de su disposición, la perplejidad, la duda, el entusiasmo o el temor. Todo ello facilita a su percepción intuitiva en apariencia indicaciones del verdadero estado de cosas. Cuando se han dado las 2 o 3 primeras manos, tiene completo conocimiento los juegos de cada uno, y desde aquel momento echa sus cartas con tal absoluto dominio de propósito como si los demás jugadores las tuvieran vueltas hacia arriba. La facultad analítica no debe confundirse con el simple ingenio, porque mientras el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso es con frecuencia notablemente capaz para el análisis. La facultad constrictiva o de combinación con que por lo general se manifiesta el ingenio y a la que los frenólogos, equivocadamente a mi parecer, asignan un órgano aparte, suponiendo que se trata de una facultad primordial, se ha visto tan a menudo en individuos cuya inteligencia bordeaba, por otra parte, la idiotez, que ha llamado la atención general entre los escritores de temas morales. Entre el ingenio y la aptitud analítica hay una diferencia mucho mayor, en efecto, que entre la fantasía y la imaginación, aunque de un carácter rigurosamente análogo. En realidad se observará fácilmente que el hombre ingenioso es siempre fantasioso, mientras que el verdaderamente imaginativo nunca deja de ser analítico. El relato que sigue a continuación podrá servir en cierto modo al lector para ilustrarle en una interpretación de las proposiciones que acabo de anticipar.
Mientras residía en París, conocí allí a Monsieur Auguste Dupin. Pertenecía a este joven caballero a una ilustre familia, pero por una serie de sucesos adversos habíase quedado reducido a tal pobreza que sucumbió la energía de su carácter y renunció a sus ambiciones en el mundo, lo mismo que a procurar el restablecimiento de su fortuna. Con el beneplácito de sus acreedores, quedó todavía en posesión de un pequeño resto de su patrimonio, y con la renta que éste le producía, encontró el medio, gracias a una economía rigurosa, de subvenir a las necesidades de su vida, sin preocuparse en absoluto por todo lo superfluo. En realidad, su único lujo eran los libros, y en París estos son fáciles de obtener. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura biblioteca de la calle Montmartre, donde nos pusimos en estrecha intimidad la coincidencia de buscar los dos un muy raro y al mismo tiempo notable volumen. Nos vimos con frecuencia. Yo me había interesado vivamente por la sencilla historia de su familia, que me contó con todo detalle, con la ingenuidad y abandono con que un francés se explaya en sus confidencias cuando el tema es él mismo. Por otra parte, me admiraba el gran número de sus lecturas, y sobre todo me llegaba al alma el vehemente afán y la viva frescura de su imaginación. La índole de las investigaciones que me ocupaban entonces en París me hicieron comprender que la amistad de un hombre semejante era para mí un inapreciable tesoro. Con esta idea confié francamente a él. Por último, convinimos en que viviríamos juntos todo el tiempo que durase mi permanencia en la ciudad, y como mis asuntos económicos se desenvolvían menos embarazosamente que los suyos, me fue permitido participar en los gastos de alquiler y amueblar, de acuerdo con el carácter algo fantástico y melancólico de nuestro común temperamento, una vieja y grotesca mansión abandonada hacía ya mucho tiempo, en virtud de ciertas supersticiones que no quisimos averiguar. Lo cierto es que la casa se estremecía como si fuera a hundirse con un retirado y desolado rincón del Faubourg Saint-Germain. Si la rutina de nuestra vida en aquel lugar hubiera sido conocida por el mundo, hubiéramos sido tomados por locos, aunque quizá de especie inofensiva. Nuestra reclusión era completa. No recibíamos visita alguna. En realidad, el lugar de nuestro retiro era un secreto guardado cuidadosamente para mis antiguos camaradas, y ya hacía mucho tiempo que Dupin había cesado de frecuentar o hacerse visible en París. Vivíamos solo para nosotros. Una rareza del carácter de mi amigo, no sé cómo calificarla de otro modo, consistía en estar enamorado de la noche. Pero con esta extravagancia, como con todas las demás suyas, condescendía yo tranquilamente, y me entregaba a sus singulares caprichos con un perfecto abandono. No siempre podía estar con nosotros la oscura divinidad, pero sí podíamos falsear su presencia. En cuanto la mañana clareaba, cerrábamos inmediatamente los pesados postigos de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías perfumadas intensamente y que no daban más que un resplandor lívido y débil. En medio de esta tímida claridad entregábamos nuestras almas a sus sueños. Leíamos, escribíamos o conversábamos hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces, cogidos del brazo, a pasear por aquellas calles, continuando la conversación del día y rondando por doquier hasta muy tarde, buscando a través de las estrafalarias luces y sombras de la populosa ciudad esas infinitas excitaciones mentales que no puede procurar la tranquila observación. En circunstancias tales, yo no podía menos de notar y admirar en Dupin, aunque ya por la rica imaginación de que estaba dotado me sentía preparado a esperarlo, un talento particularmente analítico. Por otra parte, parecía deleitarse intensamente en ejercitarlo, ya que no concretamente en ejercerlo, y no vacilaba en confesar el placer que ello le producía. Se vanagloriaba ante mí burlonamente de que muchos hombres para él llevaban ventanas en sus pechos, y acostumbraba a apoyar tales afirmaciones utilizando pruebas muy sorprendentes y directas de su íntimo conocimiento que de mí tenía. En tales momentos sus maneras eran frías y abstraídas, sus ojos se quedaban sin expresión, mientras su voz, por lo general ricamente atenorada, alcanzaba un timbre atiplado que hubiera parecido petulante de no ser por la ponderada y completa claridad de su pronunciación.
Viéndolo en tales disposiciones de ánimo, con frecuencia meditaba yo acerca de la antigua filosofía del alma divina, y me divertía la idea de un doble Dupin, el creador y el analítico. Por cuanto acabo de decir, no hay que creer que estoy contando algún misterio o escribiendo una novela. Mis observaciones a propósito de este francés no son más que el resultado de una inteligencia excitada o enferma, tal vez. Un ejemplo dará mejor idea de la naturaleza de sus observaciones durante la época a que aludo. Íbamos una noche paseando por una larga y sucia calle cercano al Palacio Real. Al parecer cada uno de nosotros se había sumido en sus propios pensamientos, y por lo menos durante 15 minutos ninguno pronunció una sola sílaba. De pronto Dupin rompió el silencio con estas palabras. «En realidad, ese muchacho es demasiado pequeño y estaría mejor en el Théâtre des Varités». «No cabe duda», repliqué sin fijarme en lo que decía, y sin observar en aquel momento, tan absorto había estado en mis reflexiones, el modo extraordinario con que mi interlocutor había hecho coincidir sus palabras con mis pensamientos. Un momento después me repuse y experimenté un profundo asombro. «Dupin», dije gravemente, «lo que ha sucedido está más allá de mi comprensión. No vacilo en manifestar que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que usted haya podido adivinar que estaba pensando en...?» Diciendo esto, me interrumpí para asegurarme, ya sin ninguna duda, de que él sabía realmente quién pensaba. «¿En Chantilly?», preguntó. «¿Por qué se interrumpe usted? Estaba pensando que su escasa estatura no era la más apropiada para la tragedia». Esto era precisamente lo que había constituido el tema de mis pensamientos. Chantilly era un ex-zapatero remendón de la calle Saint-Denis, apasionado por el teatro, y que había encarnado el papel de Jerjes en la tragedia de Crébillon de este título, pero sus esfuerzos habían provocado la burla del público. «Dígame usted, por el amor de Dios», exclamé, «¿por qué método, si es que haya alguno, ha penetrado usted en mi alma en este caso?» Realmente estaba yo mucho más asombrado de lo que hubiese querido confesar. «Ha sido el frutero», contestó mi amigo, «quien le ha llevado a usted a la conclusión de que el remendón de suelas no tiene suficiente estatura para representar el papel de Jerjes, ni ninguno de esas características». «¿El frutero?». «Me asombra usted. No conozco a ningún frutero». «Sí. Es ese hombre con quien ha tropezado usted al entrar en esta calle hace unos 15 minutos aproximadamente». Recordé entonces que, en efecto, un vendedor de frutas que llevaba sobre la cabeza una gran canasta de manzanas estuvo a punto de derribarme, sin pretenderlo, cuando pasábamos a la callejuela en que ahora nos encontrábamos. Pero yo no podía comprender la relación de este hecho con Chantilly. No había por qué suponer charlatanería alguna en Dupin. «Se lo explicaré», me dijo. «Para que pueda usted darse cuenta de todo claramente, vamos a repasar primero en sentido inverso el curso de sus pensamientos desde este instante en que le estoy hablando hasta el de su reencuentro con el frutero en cuestión. En sentido inverso, los más importantes eslabones de la cadena se suceden de esta forma: Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, los adoquines de la calle y el frutero. Existen pocas personas que no se hayan entretenido en cualquier momento de su vida en recorrer en sentido inverso las etapas por las cuales han sido conseguidas ciertas conclusiones de su mente. Con frecuencia es una ocupación llena de interés, y el que la prueba por primera vez se asombra de la aparente distancia ilimitada y de la falta de hilación que parece mediar entre el punto de partida y la meta final. Júzguese, pues, cuál no sería mi asombro cuando escuché lo que el francés acababa de decir y no pude menos de reconocer que había dicho verdad. Continuó. «Si mal no recuerdo, en el momento en que íbamos por la calle hablábamos de caballos. Este era el único tema que discutíamos. Al entrar en esta calle, un frutero que llevaba una gran canasta sobre la cabeza pasó velozmente ante nosotros y le empujó a usted contra una pila de adoquines, en un lugar donde la calzada se encuentra en reparación. Usted puso el pie sobre una de las piedras sueltas, resbaló y se torció levemente el tobillo. Aparentó cierto fastidio o mal humor, murmuró unas pocas palabras, se volvió para observar la pila de adoquines y continuó luego caminando en silencio.
Yo no prestaba particular atención a lo que usted hacía, pero desde hace mucho tiempo la observación se ha convertido para mí en una especie de necesidad. Caminaba usted con los ojos fijos en el suelo, atendiendo a los baches y rodadas del empedrado, por lo que deduje que continuaba pensando todavía en las piedras. Procedió así hasta que llegamos a la callejuela llamada Lamartine, que a modo de prueba ha sido pavimentada con tarugos sobrepuestos y acoplados sólidamente. Al entrar en ella su rostro se iluminó y me di cuenta de que se movían sus labios. No me fue posible dudar que murmuraba usted la palabra estereotomía, término que tan pretenciosamente se aplica a esta especie de pavimentación. Yo estaba seguro de que no podía usted pronunciar para sí la palabra estereotomía sin que esto le llevara a pensar en los átomos y, por consiguiente, en las teorías de Epicuro. Y como quiera que no hace mucho rato discutíamos este tema, le hice notar a usted de modo tan singular y sin que ello haya sido muy notado, que las vagas conjeturas de ese noble griego han encontrado en la reciente cosmogonía de las nebulosas su confirmación. He comprendido por esto que no podía usted resistir a la tentación de elevar sus ojos a la gran nebulosa de Orión y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera. En efecto, ha mirado a lo alto y he adquirido entonces la certeza de haber seguido correctamente el hilo de sus pasos. Ahora bien, en la amarga crítica sobre Chantilly publicada ayer en el Musée, el escritor satírico, haciendo mortificantes alusiones al cambio de nombre del zapatero al calzarse los coturnos, citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con frecuencia. Me refiero a este. La primera letra perdió su antiguo sonido. Yo le había dicho a usted que este verso se relacionaba con la palabra Orión, que en un principio escribíase Urión. Además, por determinadas discusiones un tanto apasionadas que tuvimos acerca de mi interpretación, tuve la seguridad de que usted no la habría olvidado. Por tanto, era evidente que asociara las dos ideas, Orión y Chantilly, y esto lo he comprendido por la sonrisa que apareció en sus labios. ¿Ha pensado usted, pues, en aquella inmolación del pobre zapatero? Hasta ese momento había caminado con el cuerpo encorvado, pero a partir de ese momento se irguió usted, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha confirmado que pensaba usted en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido entonces cuando he interrumpido sus meditaciones para observar que, por tratarse de un hombre de baja estatura, estaría mejor Chantilly en el Théâtre des Variétés. Poco después hojeábamos una edición de la tarde del periódico de los tribunales, cuando llamaron nuestra atención los siguientes párrafos. Extraordinarios crímenes. Esta madrugada, alrededor de las 3, los habitantes del barrio de San Roc fueron despertados por una serie de terroríficos gritos que parecían proceder de la cuarta planta de una casa de la calle Morgue, ocupada, según se dice, por una tal Madame L'Espagne y su hija, Mademoiselle Camille d'Espagne. Después de algún tiempo empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro y entraron 8 o 10 vecinos, acompañados de 2 gendarmes. En ese momento cesaron los gritos, pero en cuanto aquellas personas llegaron apresuradamente al primer rellano de la escalera, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían disputar violentamente y proceder de la parte alta de la casa. Cuando la gente llegó al segundo rellano, cesaron también aquellos rumores y todo quedó perfectamente silencioso. Los vecinos recorrieron todas las habitaciones precipitadamente. Al llegar por último a una gran sala situada en la parte posterior de la cuarta planta, cuya puerta hubo de ser forzada por estar cerrada interiormente con llave, se ofreció a los circunstantes un espectáculo que sobrecogió sus ánimos, no sólo de horror, sino de asombro. La habitación se hallaba en salvaje desorden, rotos los muebles y diseminados en todas direcciones. No quedaba más lecho que la armazón de una cama, cuyas partes habían sido arrancadas y arrojadas al suelo. Sobre una silla se encontró una navaja barbera manchada de sangre. Había en la chimenea 2 o 3 largos y abundantes mechones de pelo cano, empapados en sangre y que parecían haber sido arrancados de raíz. Sobre el suelo se encontraron 4 napoleones, un pendiente adornado con un topacio, 3 cucharas soperas de plata, 3 cucharillas de metal de Alger y 2 sacos conteniendo aproximadamente 4.000 francos en oro. En un rincón se hallaron los cajones abiertos de un buró y al parecer saqueados, aunque quedaban en ellos algunas cosas.
Encontróse también un cofrecillo de hierro bajo la cama, no bajo su colchón. Se hallaba abierto y la cerradura contenía aún la llave. En el cofre no se encontraron más que unas cuantas cartas viejas y otros papeles sin importancia. No se encontró rastro alguno de Madame L'Espagne, pero como quiera que se notase una anormal cantidad de hollín en el hogar, se efectuó un examen de la chimenea y, horroriza decirlo, se extrajo de ella el cadáver de su hija, colocado cabeza abajo y que había sido introducido por la estrecha abertura hacia una altura considerable. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se comprobaron en él numerosas excoriaciones, ocasionadas sin duda por la violencia con que había sido embutido allí y por el esfuerzo que hubo de emplearse para sacarlo. Tenía profundos arañazos en el rostro y oscuros moretones y hondas huellas de uñas en la garganta, como si la muerte se hubiera verificado por estrangulación. Después de un minucioso examen efectuado en todas las habitaciones, sin que se lograra ningún nuevo descubrimiento, los presentes se dirigieron a un pequeño patio pavimentado, situado en la parte posterior del edificio, donde hallaron el cadáver de la anciana señora, con el cuello cortado de tal modo que la cabeza se desprendió del tronco al intentar levantar el cuerpo. Tanto éste como la cabeza estaban tan horriblemente mutilados que apenas conservaban apariencia humana. Que sepamos, no se ha obtenido hasta el momento el menor indicio que permita aclarar este horrible misterio. El diario del día siguiente daba algunos nuevos pormenores. La tragedia de la calle Morgue. Gran número de personas han sido interrogadas con respecto a tan extraordinario y horrible desenlace, pero nada ha podido deducirse que dé alguna luz sobre ello. Damos a continuación todos los testimonios más importantes que se han obtenido. Pauline Dubourg, lavandera, declara haber conocido desde hace 3 años a las víctimas y haber trabajado para ellas durante todo este tiempo. Tanto la madre como la hija parecían vivir en buena armonía y profesarse mutuamente gran cariño. Pagaban con puntualidad. Nada se sabe acerca de su estilo de vida y medios de subsistencia. Se supone que Madame L'Espagne decía la buenaventura para ganarse el sustento. Tenía fama de poseer algún dinero escondido. Nunca se encontró a otras personas en la casa cuando la llamaban para recoger la ropa, ni cuando la devolvía. Estaba segura de que las señoras no tenían servidumbre alguna. Salvo en el cuarto piso, no parecía que hubiera muebles en ninguna parte de la casa. Pierre Moreau, estanquero, declara que era el habitual proveedor de tabaco y rapé de Madame L'Espagne desde hace 4 años. Nació en su vecindad y ha vivido siempre allí. Hacía más de 6 años que la muerta y su hija vivían en la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. Anteriormente a su estadía, el piso había sido ocupado por un joyero que alquilaba, a su vez, las habitaciones inferiores a distintas personas. La casa era propiedad de Madame L'Espagne. Descontenta por los abusos de su inquilino, se había trasladado al inmueble de su propiedad, negándose a alquilar ninguna parte de él. La anciana señora chocheaba a causa de la edad. El testigo había visto a su hija unas 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida muy retirada y se decía que tenían dinero. Entre los vecinos había oído decir que Madame L'Espagne decía la buenaventura, pero él no lo creía. Nunca había visto pasar la puerta a nadie, excepto a la anciana señora y a su hija, 1 o 2 veces a un recadero y 8 o 10 a un médico. De esta misma manera declararon varios vecinos, pero de ninguno de ellos se dice que frecuentara la casa. Tampoco se sabe que Madame L'Espagne y su hija tuvieran parientes vivos. Raramente estaban abiertos los postigos de los balcones de la fachada principal. Los de la parte trasera estaban siempre cerrados, a excepción de las ventanas de la gran sala posterior de la 4ª planta. La casa era una finca excelente y no muy vieja. Isidore Musset, gendarme, declara haber sido llamado a la casa a las 3 de la madrugada y dice que halló ante la puerta principal a unas 20 o 30 personas que procuraron entrar en el edificio. Con una bayoneta y no con una barra de hierro, pudo por fin forzar la puerta. No halló grandes dificultades en abrirla, porque era de 2 hojas y carecía de cerrojo y pasador en su parte alta. Hasta que la puerta fue forzada continuaron los gritos, pero luego cesaron de repente. Daban la sensación de ser alaridos de una o varias personas, víctimas de una gran angustia. Eran fuertes y prolongados, y no gritos breves y rápidos. El testigo subió rápidamente los escalones.
Al llegar al primer rellano, oyó dos voces que disputaban acremente. Una de estas era áspera y la otra aguda, una voz muy extraña. De la primera pudo distinguir algunas palabras, y le pareció francés el que las había pronunciado. Pero evidentemente no era voz de mujer. Distinguió claramente las palabras sacre y diable. La voz aguda pertenecía a un extranjero, pero el declarante no puede asegurar si se trataba de hombre o mujer. No pudo distinguir lo que decían, pero supone que hablaban español. El testigo declaró el estado de la casa y de los cadáveres como fue descrito ayer por nosotros. Henry Duval, vecino y de oficio platero, declara que él formaba parte del grupo que entró primeramente en la casa. En términos generales corrobora la declaración de Musset. En cuanto se abrieron paso, forzando la puerta, la cerraron de nuevo, con objeto de contener a la muchedumbre que se había reunido a pesar de la hora. Este hombre opina que la voz aguda era la de un italiano, y está seguro de que no era la de un francés. Duda, en cambio, de que se tratase de una voz masculina, admitiendo que pueda ser la de una mujer. No conoce el italiano, no pudo distinguir las palabras, pero por la entonación del que hablaba está seguro de que era un italiano. Conocía a Madame L'Espagne y a su hija. Había conversado con frecuencia con ambas. Estaba seguro de que la voz no correspondía a ninguna de las afectadas. Odenheimer, restaurador. Voluntariamente el testigo se ofreció a declarar. Como no habla francés, fue interrogado por medio de un intérprete. Nació en Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento en que se oyeron los gritos. Se detuvo durante unos minutos, 10 probablemente. Eran fuertes y prolongados y producían horror y angustia. Fue uno de los que entraron en la casa. Corrobora las evidencias anteriores en todos sus pormenores excepto uno. Está seguro de que la voz aguda era la de un hombre, de un francés. No pudo distinguir claramente las palabras que había pronunciado. Estaban dichas en voz alta y con rapidez y con cierta desigualdad, pronunciadas, según suponía, con miedo e ira al mismo tiempo. La voz era áspera, más áspera que aguda. Realmente no puede asegurar que fuese una voz aguda. La voz grave dijo varias veces «Sacre», «Diable» y una vez sola «Mon Dieu». Jules Mignot, banquero, de la casa Mignot et Fils, de la calle de Lorraine. Es el mayor de los Mignot. Madame L'Espagne tenía algunos bienes. Había abierto una cuenta corriente en su banco 8 años antes. Con frecuencia había ingresado pequeñas cantidades. No retiró ninguna hasta 3 días antes de su muerte. La retiró personalmente y la suma ascendía a 4.000 francos. La cantidad fue pagada en oro y se encargó a un dependiente que la llevara a su casa. Adolphe Le Bon, dependiente de la casa Mignot de Fils, declara que en el día de autos, al mediodía, acompañó a Madame L'Espagne a su domicilio con los 4.000 francos, distribuidos en 2 pequeños sacos. Al abrirse la puerta, apareció Mademoiselle L'Espagne. Ésta cogió uno de los saquitos y la anciana señora el otro. Entonces él saludó y se fue. En aquellos momentos no había nadie en la calle. Era una calle apartada, muy solitaria. William Bird, sastre, declara que fue uno de los que entraron en la casa. Es inglés. Ha vivido 2 años en París. Fue uno de los primeros que subieron por la escalera. Oyó las voces que disputaban. La gruesa era de un francés. Pudo oír algunas palabras, pero ahora no puede recordarlas todas. Oyó claramente «Sacre» y «Mon Dieu». Por un momento se produjo un rumor, como si varias personas peleasen. Ruido de riña y forcejeo. La voz aguda era muy fuerte, más que la grave. Está seguro de que no se trataba de la voz de ningún inglés, sino más bien la de un alemán. Podía haber sido la de una mujer. No entiende el alemán. 4 de los testigos mencionados arriba, nuevamente interrogados, declararon que la puerta de la habitación en que fue encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espagne se hallaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo se hallaba en un silencio absoluto. No se oían gemidos ni ruidos de ninguna clase. Al forzar la puerta, no se vio a nadie. Tanto las ventanas de la parte posterior como las de la fachada estaban cerradas y aseguradas fuertemente por dentro con sus cerrojos respectivos.
Entre las dos salas se hallaba también una puerta de comunicación que estaba cerrada, pero no con llave. La puerta que conducía de la habitación delantera al pasillo estaba cerrada por dentro con llave. Una pequeña estancia de la parte delantera de la cuarta planta, a la entrada del pasillo, estaba abierta también, puesto que tenía la puerta entornada. En esta sala se hacinaban camas viejas, cofres y objetos de esta especie. No quedó una sola pulgada de la casa sin que hubiese sido registrada cuidadosamente. Se ordenó que tanto por arriba como por abajo se introdujeran desollinadores por las chimeneas. La casa constaba de 4 pisos con buhardillas. En el techo hallábase, fuertemente asegurada con clavos, una trampilla, y parecía no haber sido abierta durante muchos años. Por lo que respecta al intervalo de tiempo transcurrido entre las voces que disputaban y el acto de forzar la puerta del piso, las afirmaciones de los testigos difieren bastante. Unos hablan de 3 minutos y otros amplían este tiempo a 5. Costó mucho forzar la puerta. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que habita en la calle Morgue y que es español. También formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió por la escalera porque es muy nervioso y temía los efectos que podía producirle la emoción. Oyó las voces que disputaban. La grave era de un francés. No pudo distinguir lo que decían y está seguro de que la voz aguda era de un inglés. No entiende el idioma, pero se basa en la entonación. Alberto Montani, pastelero, declara haber sido uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces aludidas. La grave era de un francés. Pudo distinguir varias palabras. Parecía que este individuo reprochara a otro. En cambio no pudo comprender nada de la voz aguda. Hablaba rápidamente y de forma entrecortada. Supone que era la voz de un ruso. Corrobora también las declaraciones generales. Es italiano. No ha hablado nunca con un ruso. Interrogados de nuevo algunos testigos, certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones de la cuarta planta eran demasiado estrechas para que permitieran el paso de un ser humano. Eran limpiadas con desollinadores, refiriéndose a las escobillas cilíndricas que con ese objeto usan los que limpian de arriba abajo las chimeneas y todos los tubos de la casa. En la parte posterior de ésta no hay paso alguno por donde alguien hubiese podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El grupo de Mademoiselle L'Espagne estaba tan fuertemente introducido en la chimenea que no pudo ser extraído de allí sino con la ayuda de 5 hombres del grupo que unieron sus fuerzas. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado hacia el amanecer para examinar los cadáveres. Yacían entonces los dos sobre las correas del armazón de la cama, en la habitación donde fue encontrada Mademoiselle L'Espagne. El cuerpo de la joven estaba muy magullado y lleno de excoriaciones. Se explican estas circunstancias por haber sido embutido en la chimenea. Sobre todo la garganta presentaba grandes heridas. Tenía también profundos arañazos bajo la barbilla, al lado de una serie de lívidas manchas evidentemente producidas por la impresión de los dedos. El rostro se hallaba horriblemente pálido y los ojos fuera de sus órbitas. La lengua había sido mordida y seccionada parcialmente. Sobre el estómago se descubrió una gran magulladura producida, según se supone, por la presión de una rodilla. Según el doctor Dumas, Mademoiselle L'Espagne había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. El cuerpo de su madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos estaban más o menos fracturados. La tibia izquierda, igual que las costillas del mismo lado, estaban astilladas. Tenía cubierto todo el cuerpo con espantosas magulladuras y presentaba señales de decoloración. Es imposible certificar cómo fueron producidas aquellas heridas. Quizás un pesado garrote de madera o una barra de hierro, quizás alguna silla, o una herramienta ancha, pesada y roma, podrían haber producido resultados semejantes, pero siempre que hubieran sido manejados por un hombre muy fuerte. Ninguna mujer podría haber causado aquellos golpes con algún tipo de arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerta estaba totalmente separada del cuerpo y además destrozada. La garganta había sido evidentemente seccionada con un instrumento afiladísimo, probablemente con una navaja barbera. Alexandre Etienne, cirujano, declara haber sido llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró el testimonio y las opiniones de este último.
No han podido obtenerse más pormenores importantes en otros interrogatorios. Un crimen tan extraño y tan complicado en todos sus aspectos no había sido cometido jamás en París en el caso de que se trate realmente de un crimen. La policía carece totalmente de rastros, circunstancia rarísima en asuntos de tal naturaleza. Puede asegurarse, pues, que no existe la menor pista. En la edición de la tarde, afirmaba el periódico que reinaba todavía gran excitación en el barrio San Roque, que, de nuevo, se habían investigado cuidadosamente las circunstancias del crimen, pero que no se había obtenido ningún resultado. A última hora, anunciaba una noticia que Adolphe Le Bon había sido detenido y encarcelado, pero ninguna de las circunstancias ya expuestas parecían incriminarle. Dupin demostró estar especialmente interesado en el desarrollo de aquel asunto, al menos así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía ningún comentario. Sólo después de haber sido arrestado y encarcelado Le Bon, me preguntó mi parecer sobre los asesinatos. Yo no pude expresarle mi conformidad con todo el público parisino, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No veía el modo con que pudiera darse con el asesino. No podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo con interrogatorios tan superficiales, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el de las circunstancias del momento. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos que nos hacen pensar en Monsieur Jourdain pidiendo su bata para entender mejor la música. A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por mera diligencia y actividad. Cuando tales procedimientos resultan ineficaces, fallan todos sus esquemas. Vidocq, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante, pero como su inteligencia carecía de educación, se desviaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto demasiado de cerca. Era capaz de ver probablemente una o dos circunstancias con una inusual claridad, pero al hacerlo perdía necesariamente la visión total del asunto. Esto puede decirse que es el defecto de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. En realidad yo pienso que en cuanto a lo que más importa conocer, es invariablemente superficial. La profundidad se encuentra en los valles donde la buscamos, pero no en las cumbres de las montañas, que es donde se encuentra. Las variedades y orígenes de esta especie de error tienen un magnífico ejemplo en la contemplación de los cuerpos celestes. Dirigir a una estrella una rápida ojeada, examinarla oblicuamente, volviendo hacia ella las partes exteriores de la retina, es contemplar la estrella distintamente, obtener la más exacta apreciación de su brillo, brillo que se oscurece a medida que volvemos nuestra visión de lleno hacia ella. En el último caso, caen en los ojos mayor número de rayos, pero en el primero se obtiene una capacidad de comprensión más afinada. Con una extrema profundidad, embrollamos y debilitamos el pensamiento y aún lo confundimos. Podemos incluso lograr que Venus misma se desvanezca del firmamento si le dirigimos una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada o demasiado directa. Por lo que respecta a estos asesinatos, examinemos algunas investigaciones por nuestra cuenta antes de formar de ellos una opinión. Una investigación como esta nos procurará una buena diversión. A mí me pareció impropia esta última palabra aplicada al presente caso, pero no dije nada. Y por otra parte, Le Bon ha comenzado por prestarme un servicio y quiero demostrarle que no soy un ingrato. Iremos al lugar del suceso y lo examinaremos por nuestros propios ojos. Conozco al prefecto de policía y no me será difícil conseguir el permiso necesario. Nos fue concedida la autorización y nos dirigimos inmediatamente a la calle Morgue. Es esta una de esas miserables callejuelas que unen la calle Richelieu y la calle San Roque. Cuando llegamos a ella, eran ya las últimas horas de la tarde, porque este barrio se encuentra situado a gran distancia de aquel en que nosotros vivíamos. Pronto hallamos la casa, porque aún había ante ella varias personas observando las ventanas con vana curiosidad. Era una casa ordinaria como tantas de París, con su portal, y en uno de sus lados había una casilla de cristales con un bastidor corredizo en la ventanilla, indicando una portería.
Antes de entrar nos dirigimos calle arriba, girando por un callejón y girando de nuevo, pasamos a la fachada posterior del edificio. Dupin examinó durante todo este rato los alrededores, así como la casa, con una atención muy cuidadosa, sin que me fuera posible comprender su finalidad. Volvimos luego sobre nuestros pasos y llegamos ante la fachada de la casa. Llamamos a la puerta y, después de mostrar nuestro permiso, los agentes de guardia nos permitieron la entrada. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde había sido encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espagne y donde se hallaban aún los dos cadáveres. Como de costumbre, había sido respetado el desorden de la habitación. No vi nada más aparte de lo que ya se había publicado en el periódico de los tribunales. Dupin lo inspeccionaba todo minuciosamente, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos inmediatamente a otras habitaciones y bajamos luego al patio. Un gendarme nos acompañó a todas partes, y el examen nos llevó hasta el anochecer, marchándonos entonces. De regreso a nuestra casa, mi compañero se detuvo unos minutos en las oficinas de uno de los periódicos de la mañana. He dicho ya que las rarezas de mi amigo eran muy diversas y que me acomodaba a ellas. Hasta el día siguiente, a mediodía, se negó a toda conversación sobre los asesinatos. Entonces me preguntó de pronto si yo había observado algo peculiar en el lugar del hecho. En su manera de pronunciar la palabra peculiar había algo que me produjo un estremecimiento sin saber por qué. No, nada peculiar, le dije. Por lo menos nada más de lo que ya sabíamos por el periódico. Mucho me temo, me replicó, que el periódico no haya logrado penetrar en el insólito horror del asunto. Pero dejemos las necias opiniones de este papelucho. Yo creo que si este misterio se ha considerado como insoluble, por la misma razón deberá de ser fácil de resolver, y me refiero al carácter excesivo de sus circunstancias. La policía se ha confundido por la ausencia aparente de motivos que justifiquen no el crimen, sino la atrocidad con que ha sido cometido. Asimismo les confunde la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con la circunstancia de no haber sido hallada arriba sino a Mademoiselle L'Espagne asesinada y no encontrar la forma de que nadie saliera del piso sin ser visto por las personas que subían por las escaleras. El salvaje desorden de la habitación, la mutilación espantosa del cuerpo de la anciana, todas estas consideraciones, con las ya descritas, y otras no dignas de mención, han sido suficientes para paralizar sus facultades, haciendo que fracasara por completo la tan traída y llevada perspicacia de los investigadores policiales. Han caído en el grande, aunque común error, de confundir lo insólito con lo incomprensible. Pero precisamente por estas desviaciones de lo normal es por donde ha de hallar la razón su camino en la investigación de la verdad, en el caso en que ese hallazgo sea posible. En investigaciones como la que estamos realizando ahora, no hemos de preguntarnos tanto qué ha ocurrido, como qué ha ocurrido que no había ocurrido jamás hasta ahora. Realmente la facilidad con la que yo he de llegar, o he llegado ya, a la solución de este misterio se halla en razón directa con su aparente falta de solución a los ojos de la policía. Con mudo asombro, fijé la mirada en mi amigo. Estoy esperando ahora, continuó diciéndome, mirando a la puerta de nuestra habitación, a un individuo que, aun cuando probablemente no ha cometido esta carnicería, bien puede estar en cierta medida implicado en su ejecución. Es probable que resulte inocente de la parte más desagradable de los crímenes cometidos. Creo no equivocarme en esta suposición, porque en ella se funda mi esperanza de descubrir todo el misterio. Yo espero a este individuo aquí, en esta habitación, y de un momento a otro. Cierto es que puede no venir, pero lo más probable es que venga. Si viene, será necesario detenerle. Aquí hay unas pistolas y los dos sabemos para qué sirven cuando las circunstancias lo requieren. Sin saber lo que hacía ni lo que oía, cogí las pistolas, mientras Dupin continuaba hablando como si fuera un monólogo. Dirigíanse sus palabras a mí, pero su voz, no muy alta, tenía esa entonación empleada frecuentemente en hablar con una persona que se halla un poco distante. Sus ojos, vacíos de expresión, miraban fijamente hacia la pared. La evidencia ha demostrado plenamente que las voces que disputaban, dijo, oídas por quienes subían las escaleras, no eran las de dos mujeres,
Este hecho descarta el que la anciana señora estuviese matando primero a su hija y se hubiera suicidado después. Hablo de esto únicamente por respeto al método, porque además la fuerza de Madame L'Espagne no hubiera conseguido nunca meter el cuerpo de su hija en la chimenea hacia arriba, tal como fue hallado. Por otra parte, la naturaleza de las heridas excluye totalmente la idea de suicidio. Por tanto, el asesinato ha sido cometido por terceras personas, y las voces de éstas son las que se oyeron disputar. Permítame que le haga notar no tanto el testimonio con respecto a estas voces, sino lo que hay de peculiar en las declaraciones. ¿No ha observado usted nada en ellas? Le dije que había observado que mientras todos los testigos coincidían en que la voz grave era de un francés, había un gran desacuerdo por lo que respecta a la voz aguda o áspera, como uno de ellos la había calificado. «Esa es la evidencia misma», dijo Dupin, «pero no lo peculiar de la evidencia. Usted no ha observado nada característico, pero, no obstante, había algo que observar. Como ha notado usted, los testigos estuvieron de acuerdo en cuanto a la voz grave. En ello había unanimidad. Pero lo que respecta a la voz aguda, su particularidad consiste no en el desacuerdo, sino en que cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentan describirla, cada uno de ellos opina que es la de un extranjero. Cada uno está seguro de que no es la de un compatriota, y cada uno la compara no a la de un hombre de una nación cualquiera cuyo lenguaje conoce, sino todo lo contrario. El francés supone que era la voz de un español y que hubiese podido distinguir algunas palabras de haber estado familiarizado con el español. El holandés sostiene que fue la de un francés, pero sabemos que, por no conocer este idioma, el testigo fue interrogado por medio de un intérprete. Supone el inglés que la voz fue la de un alemán, pero añade que no entiende el alemán. El español está seguro de que era la de un inglés, pero considera por la entonación tan solo que lo es, ya que no entiende el inglés. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero no ha hablado nunca con un ruso. Un segundo francés difiere del primero y está seguro de que la voz era de un italiano, pero aunque no conoce ese idioma como el español, está seguro por su entonación. Ahora bien, cuán extraña debía de sonar aquella voz para que se pudieran presentar tantos testimonios sobre ella, en cuyas inflexiones ciudadanos de las 5 grandes naciones europeas no puedan reconocer nada que les sea familiar. Tal vez alguien diga que pueda muy bien haber sido la voz de un asiático o la de un africano, pero ni los asiáticos ni los africanos se ven frecuentemente por París. Pero sin decir que esto no sea posible, me gustaría ahora dirigir su atención nada más que sobre 3 de los puntos. Uno de los testigos describe aquella voz como más áspera que aguda. Otros dicen que es rápida y desigual. En este caso, no hubo palabras ni hubo sonidos que tuvieran semejanza alguna con las palabras, que ningún testigo mencionó como inteligibles. Ignoro qué impresión, continuó Dupin, puede haber causado en su entendimiento, pero no dudo en manifestar que las legítimas deducciones efectuadas con sólo esta parte de los testimonios conseguidos, la que se refiere a las voces graves y agudas, bastan por sí mismas para motivar una sospecha que bien puede dirigirnos en todo ulterior avance en la investigación del misterio. He dicho legítimas deducciones, pero así no queda del todo explicada mi intención. Quiero únicamente manifestar que esas deducciones son las únicas apropiadas y que mi sospecha se origina inevitablemente en ellas como una conclusión única. No diré todavía cuál es esa sospecha. Tan solo deseo hacerle comprender a usted que para mí tiene fuerza suficiente para dar definida forma, determinada tendencia, a mis investigaciones en aquella habitación. Trasladémonos mentalmente a aquella sala. ¿Qué es lo primero que hemos de buscar allí? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos creemos en este momento en acontecimientos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle L'Espagne no han sido evidentemente aniquiladas por espíritus. Quienes han cometido el crimen fueron seres materiales y escaparon por medios materiales. ¿De qué modo?
Afortunadamente, sólo hay una forma de razonar con respecto a este punto, y ésta debe conducirnos a una solución precisa. Examinaremos, pues, uno por uno los posibles medios de evasión. Cierto es que los asesinos se encontraban en la alcoba donde fue hallada Mademoiselle L'Espagne, o cuanto menos en la contigua, cuando las personas subían por las escaleras. Por tanto, sólo hay que investigar las salidas de estas dos habitaciones. La policía ha dejado al descubierto los suelos, los techos y la mampostería de todas las paredes. A su vigilancia no hubieran podido escapar determinadas salidas secretas. Pero yo no me fiaba de sus ojos, y he querido examinarlo con los míos. En efecto, no había salida secreta. Las puertas de las habitaciones que daban al pasillo estaban cerradas perfectamente por dentro. Veamos ahora las chimeneas. Aunque de anchura normal hasta una altura de unos 3 metros, los hogares no pueden en toda su longitud ni siquiera dar cabida a un gato corpulento. La imposibilidad de salida por los medios ya indicados es por tanto absoluta. Así pues, sólo quedan las ventanas. Por la de la alcoba que da a la fachada principal no hubiera podido escapar nadie sin que la muchedumbre que había en la calle lo hubiese notado. Por tanto, los asesinos tienen que haber pasado por las de la habitación posterior. Llevados pues de estas deducciones y de forma tan inequívoca a esta conclusión, no podemos, según un minucioso razonamiento, rechazarla, teniendo en cuenta evidentes imposibilidades. Nos queda sólo por demostrar que esas aparentes imposibilidades no lo son en realidad. Hay 2 ventanas en la habitación. Una de ellas no está obstruida por los muebles y es completamente visible. La parte inferior de la otra está oculta a la vista por la cabecera del pesado armazón del lecho, estrechamente pegado a ella. La primera de las 2 ventanas está fuertemente cerrada y asegurada por dentro. Resistió a los más violentos esfuerzos de quienes intentaron levantarla. En la parte izquierda de su marco se veía un gran agujero practicado con una barrena y un clavo muy grueso hundido en él hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se encontró otro clavo semejante, clavado de la misma forma, y un vigoroso esfuerzo para separar el marco fracasó también. La policía se convenció entonces de que por ese camino no se había efectuado la salida, y por esta razón consideró superfluo quitar aquellos clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue más minucioso por la razón que acabo de decir, ya que sabía que era preciso probar que todas aquellas aparentes imposibilidades no lo eran realmente. Seguí razonando así a posteriori. Los asesinos han debido de escapar por una de estas ventanas. Suponiendo esto, no es fácil que pudieran haberlas sujetado por dentro, como se las ha encontrado, considerando que por su evidencia paralizó las investigaciones de la policía en este aspecto. No obstante, las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Era pues preciso que pudieran cerrarse por sí mismas. No había modo de escapar a esta conclusión. Fui directamente a la ventana no obstruida y con cierta dificultad extraje el clavo y traté de levantar el marco. Como yo había anticipado, resistió a todos los esfuerzos. Había, pues, evidentemente, algún resorte escondido, y este hecho, corroborado por mi idea, me convenció de que mis premisas, por muy misteriosas que pareciesen las circunstancias relativas a los clavos, eran correctas. Una minuciosa investigación me hizo descubrir pronto el resorte oculto. Lo oprimí y, satisfecho con mi descubrimiento, me abstuve de abrir la ventana. Volví entonces a colocar el clavo en su sitio, después de haberlo examinado atentamente. Una persona que hubiera pasado por aquella ventana podía haberla cerrado y hecho funcionar sólo el resorte. Pero el clavo no podía haber sido colocado. Esta conclusión era clarísima y restringía mucho el campo de mis investigaciones. Los asesinos debían, por tanto, haber escapado por la otra ventana. Suponiendo que los 2 resortes de cada marco fueran iguales, como era posible, debía pues haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su colocación. Me subí sobre las correas del armazón del lecho, y por encima de su cabecera examiné minuciosamente la segunda ventana. Pasando la mano por detrás de la madera, descubrí y apreté el resorte, que, como ya había supuesto, era idéntico al anterior. Entonces examiné el clavo.
era del mismo grueso que el otro, y aparentemente estaba clavado de la misma forma, hundido casi hasta la cabeza. Tal vez diga usted que me quedé perplejo, pero si abriga semejante pensamiento es que no ha comprendido bien la naturaleza de mis deducciones. Sirviéndome de una palabra deportiva, no había cometido ni una falta. El rastro no se ha perdido ni por un instante. No hay defectos en ningún eslabón de la cadena. He seguido el secreto hasta su última consecuencia, y la consecuencia era el clavo. En todos sus aspectos, he dicho, aparentaba ser análogo al de la otra ventana, pero aquello no era nada, tan decisivo como parecía, comparado con la consideración de que, en ese punto, terminaba la pista. Debe haber algún defecto en este clavo, me dije. Lo toqué, y su cabeza, con casi 1/4 de pulgada desde su espiga, se me quedó en la mano. El resto quedó en el orificio donde se había roto. La rotura era antigua, como se deducía del óxido de los bordes, y al parecer había sido producida por un martillazo que hundió una parte de la cabeza del clavo en la superficie del marco. Volví entonces a colocar cuidadosamente aquella parte en el lugar de donde se había separado, y su semejanza con un clavo intacto fue completa. La rotura era invisible. Apreté el resorte y levanté suavemente unas pulgadas el marco. Con él subió la cabeza del clavo quedando fija en su agujero. Cerré la ventana y era otra vez perfecta la apariencia del clavo entero. Hasta aquí estaba resuelto el enigma. El asesino había huido por la ventana situada a la cabecera del lecho. Al bajarla, tras haber escapado por ella, la ventana había quedado sujeta por el resorte, y la sujeción de éste había engañado a la policía, que la había relacionado con el clavo, por lo cual se había considerado innecesario proseguir la investigación. El siguiente problema era saber cómo había bajado el asesino. Sobre este punto me sentía satisfecho de mi paseo alrededor del edificio. Aproximadamente a 5 pies y medio de la ventana en cuestión pasa la varilla de un pararrayos. Por esta hubiera sido imposible a cualquiera llegar hasta la ventana y ya no digamos entrar. Sin embargo, al examinar los postigos de la 4ª planta, vi que eran de una especie particular que los carpinteros parisinos llaman ferrades, especie poco usada hoy, pero que se ve con frecuencia en las casas antiguas de Lyon y Burdeos. Tiene la forma de una puerta normal, simple y no de dobles batientes, excepto por su mitad superior está enrejada o trabajada a modo de celosía, por lo que ofrece un agarradero excelente para las manos. En el caso en cuestión, estos postigos tienen una anchura de 3 pies y medio más o menos. Cuando los vimos desde la parte posterior de la casa, los dos estaban abiertos hasta la mitad, es decir, formaban con la pared un ángulo recto. Es probable que la policía haya examinado, como yo, la parte posterior del edificio, pero al mirar estos ferrades según su anchura, como deben de haberlo hecho, no se dieron cuenta de la dimensión en este sentido, o cuanto menos no le dieron la necesaria importancia. En realidad, una vez seguros de que no podía efectuarse la huida por aquel lado, la examinaron solo rutinariamente. Sin embargo, para mí era claro que el postigo que pertenecía a la ventana situada a la cabecera de la cama, si se abría totalmente hasta que tocara la pared, llegaría hasta unos 2 pies de la varilla del pararrayos. Llegado a aquella distancia de unos 2 pies y medio, supongamos ahora enteramente abierto el postigo, un ladrón hubiese podido encontrar en el enrejado un sólido asidero, para que luego desde él, soltando la varilla y apoyando con seguridad los pies contra la pared, pudiera lanzarse rápidamente y caer en la habitación, atrayendo hacia sí violentamente el postigo, de modo que se cerrase y suponiendo desde luego que la ventana se hallara siempre abierta. Tenga usted en cuenta que me he referido a la necesidad de un esfuerzo muy poco común para llevar a cabo con éxito una empresa tan arriesgada y difícil. Mi propósito es el de demostrarle, en primer lugar, que el hecho podía realizarse, pero en segundo y muy importante lugar, llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de la agilidad necesaria para su ejecución. Me replicará usted, sin duda, valiéndose del lenguaje de la ley, que para redondear mi caso debiera más bien prescindir del esfuerzo requerido antes de insistir en valorarlo exactamente. Esto es realizable en la práctica forense, pero no en la razón.
Mi objetivo final es tan solo la verdad, y mi propósito inmediato conducirle a usted a que compare ese poco común esfuerzo de que acabo de hablarle con la peculiarísima voz aguda o áspera y desigual, con respecto a cuya nacionalidad no se han hallado ni siquiera dos testigos que estuviesen de acuerdo, y en cuya pronunciación no ha sido posible descubrir una sola sílaba. Con estas palabras comenzó a formarse en mi mente una vaga idea de lo que pensaba Dupin. Me parecía haber llegado al límite de la comprensión, sin que todavía pudiera comprender, lo mismo que esas personas que están algunas veces en el borde de un recuerdo y no son capaces de llegar a concretarlo. Mi amigo continuó sus razonamientos. «¿Habrá usted visto?» me dijo, «que he invertido la cuestión del modo de salir al de entrar. Mi plan es demostrarle que ambas cosas se han efectuado de la misma manera y por el mismo sitio. Regresemos ahora a la habitación. Estudiemos todos sus aspectos. Según se ha dicho, los cajones del buró habían sido saqueados, aunque han quedado en ellos algunas prendas de vestir. Esta conclusión es absurda. Es una simple conjetura, muy necia, por cierto, y nada más. ¿Cómo es posible saber que los objetos encontrados en los cajones no eran todo lo que contenían? Madame L'Espagne y su hija vivían una vida excesivamente retirada. No se trataban con nadie, salían rara vez y por consiguiente tenían pocas ocasiones para cambiar de ropas. Los objetos que se han encontrado eran de tan buena calidad, por lo menos, como cualquiera de los que posiblemente hubieran poseído esas señoras. Si un ladrón hubiera cogido alguno, ¿por qué no los mejores? ¿O por qué no todos? ¿Hubiese abandonado 4.000 francos en oro para cargar con un fardo de ropa blanca? El oro fue abandonado. Casi la totalidad de la suma mencionada por Monsieur Mignot, el banquero, ha sido hallada sobre el suelo, en los saquitos. Insisto, por tanto, en querer descartar de su pensamiento la idea desatinada de un móvil, engendrada en el cerebro de la policía por esa declaración que se refiere al dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que estas, entrega de dinero y asesinato 3 días más tarde de la persona que lo recibe, se presentan constantemente en nuestra vida sin despertar siquiera nuestra atención momentánea. Por lo general, las coincidencias son otros tantos motivos de tropiezo en el camino de esa clase de pensadores educados, de tal modo que nada saben de la teoría de probabilidades, esa teoría a la cual las más memorables conquistas de la civilización humana deben lo más glorioso de su saber. En este caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes hubiese podido parecer algo más que una coincidencia. Corroboraría la idea de un móvil. Pero dadas las circunstancias reales en que nos hallamos, si hemos de suponer que el oro ha sido el móvil del hecho, también debemos imaginar que quien lo ha cometido ha sido tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo el oro y el móvil. Fijados bien en nuestro pensamiento los puntos sobre los cuales ya he llamado su atención, la voz singular, la insólita agilidad y la sorprendente falta de motivo en un crimen de una atrocidad tan singular como este, examinemos por sí misma esta carnicería. Nos encontramos con una mujer estrangulada con las manos y embutida cabeza abajo en una chimenea. Normalmente los criminales no emplean semejantes procedimientos de asesinato. En el violento modo de introducir el cuerpo en la chimenea, habrá usted de admitir que hay algo excesivamente impropio, algo que está en desacuerdo con nuestras ideas corrientes con respecto a los actos humanos, aun cuando supongamos que los autores de este crimen sean los seres más depravados. Por otra parte, piense usted cuán enorme debe de haber sido la fuerza que logró introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba en una abertura como aquella, por cuanto los esfuerzos unidos de varias personas apenas sí lograron sacarlo hacia abajo. Fijemos ahora nuestra atención en otros indicios que ponen de manifiesto este sorprendente vigor. Había en el hogar unos gruesos mechones de cabellos grises humanos. Habían sido arrancados de raíz. ¿Sabe usted la fuerza que es necesaria para arrancarlos de la cabeza, aun cuando no sean más que 20 o 30 cabellos a la vez? Tan bien como yo, usted habrá visto aquellos mechones. Sus raíces ensangrentadas, un espectáculo espantoso, tenían adheridos fragmentos de cuero cabelludo, segura prueba de la gran fuerza necesaria para arrancar 1 millar de cabellos a la vez.
La garganta de la anciana no sólo estaba cortada, sino que tenía la cabeza completamente separada del tronco, y el instrumento para esta operación fue una sencilla navaja barbera. Le ruego que se fije también en la brutal ferocidad de tal acto. No es necesario hablar de las magulladuras que aparecieron en el cuerpo de Madame L'Espagne. Monsieur Dumas y su honorable colega, Monsieur Etienne, han declarado que fueron producidas por un instrumento romo. En ello, estos caballeros están en lo cierto. El instrumento ha sido, sin duda alguna, el pavimento de piedra del patio sobre el que la víctima ha caído desde la ventana situada sobre el lecho. Por muy sencilla que parezca ahora esta idea, escapó a la policía, por la misma razón que le impidió notar la anchura de los postigos, porque, dada la circunstancia de los clavos, su percepción era contraria a la idea de que las ventanas hubieran podido ser abiertas. Si ahora, como añadidura a todo esto, ha reflexionado usted bien acerca del extraño desorden de la habitación, hemos llegado ya al punto de poder combinar las ideas de agilidad maravillosa, fuerza sobrehumana, ferocidad bestial, carnicería sin motivo, repulsivo entre lo grotesco, ajeno a la humanidad, y una voz extranjera por su acento para los oídos de hombres de distintas naciones, y desprovista de todo silabeo que pudiera advertirse distinta e inteligiblemente. ¿Qué se deduce de todo ello? ¿Cuál es la impresión que ha producido en su imaginación? Al hacerme Dupin esta pregunta, sentí un escalofrío. Un loco ha cometido ese crimen, dije. Algún lunático furioso que se habrá escapado de algún manicomio vecino. En algunos aspectos, me contestó, su idea no es desacertada, pero hasta en sus más feroces paroxismos, las voces de los locos no se parecen nunca a esa voz particular oída desde la escalera. Los locos pertenecen a una nación cualquiera y su lenguaje, aunque incoherente en sus palabras, siempre es coherente en su articulación. Por otra parte, el cabello de un loco no se parece al que yo tengo en la mano. De los dedos rígidamente crispados de Madame L'Espagne he desenredado este pequeño mechón. ¿Qué puede usted deducir de esto? Dupin, exclamé completamente desalentado. Este cabello es muy raro. No es cabello humano. Yo no he dicho que lo fuera, me contestó. Pero antes de decidir con respecto a este punto, le ruego que examine este pequeño dibujo que he trazado en un papel. Es un facsímil que representa lo que una parte de los testigos han declarado como oscuros moretones y hondas huellas de uñas en la garganta de Mademoiselle L'Espagne, y que los doctores Dumas y Etienne llaman una serie de lívidas manchas evidentemente producidas por la impresión de dedos. ¿Comprenderá usted?, continuó mi amigo, desdoblando el papel sobre la mesa y ante nuestros ojos, que este dibujo da idea de una presión firme y poderosa. Aquí no hay deslizamiento visible. Cada dedo ha conservado, quizá hasta la muerte de la víctima, la terrible presa en la cual se ha moldeado. Pruebe usted ahora de colocar sus dedos todos a un tiempo en las respectivas impresiones, tal como las ve usted aquí. Lo intenté en vano. «Es posible», continuó, «que no efectuemos esta experiencia de un modo decisivo. El papel está desplegado sobre una superficie plana y la garganta humana es cilíndrica. Pero aquí tenemos un tronco de leña cuya circunferencia es poco más o menos la de la garganta. Envuelva en su superficie el dibujo y volvamos a efectuar la experiencia». Lo hice así, pero la dificultad fue todavía más evidente que la primera vez. «Esta», dije, «no es la huella de una mano humana». «Ahora lea este pasaje de Cuvier», continuó Dupin. Era una reseña descriptiva, anatómica, minuciosa y general del gran orangután salvaje de las islas de la India Oriental. Son harto conocidos de todo el mundo la gigantesca estatura, la fuerza y agilidad prodigiosa, la ferocidad salvaje y las facultades de imitación de estos mamíferos. Comprendí entonces de pronto todo el horror de aquellos asesinatos. La descripción de los dígitos, dije cuando hube terminado la lectura, concuerda perfectamente con este dibujo. Creo que ningún animal, excepto el orangután de la especie que aquí se menciona, puede haber dejado huellas como las que ha dibujado usted. Este mechón de pelo ralo tiene el mismo carácter que el del animal descrito por Cuvier. Pero no me es posible comprender las circunstancias de este espantoso misterio. Hay que tener en cuenta, además, que se oyeron disputar dos voces, e indiscutiblemente,
Una de ellas pertenecía a un francés. Cierto. Y recordará usted una expresión atribuida casi unánimemente a esa voz por los testigos, la expresión Mon Dieu. Y en tales circunstancias, uno de los testigos, Montagny el pastelero, la identificó como una expresión de reproche o reconvención. Por tanto, yo he fundado en estas voces mis esperanzas de la completa resolución del acertijo. Indudablemente, un francés conoce al asesino. Es posible y, en realidad, más que posible, probable, que sea él inocente de toda participación en los hechos sangrientos que han ocurrido. El orangután puede habérsele escapado y puede haber seguido su rastro hasta la habitación, pero dadas las agitadas circunstancias que se sucedieron, puede no haber logrado capturarle de nuevo. El animal todavía anda suelto. No es mi propósito continuar estas conjeturas, y las califico así porque no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que los atisbos de reflexión en que se fundan apenas alcanzan la suficiente base para ser apreciables incluso para mi propio intelecto, y además porque no me es posible hacerlas inteligibles para la comprensión de otra persona. Llamémoslas, pues, conjeturas, y considerémoslas así. Si, como yo supongo, el francés a que me refiero es inocente de tal atrocidad, este anuncio que a nuestro regreso dejé en las oficinas de Le Monde, un periódico consagrado a intereses marítimos y muy buscado por los marineros, nos lo traerá a casa. Me entregó el periódico y leí. Capturado. En el Bois de Boulogne se ha encontrado a primeras horas de la mañana un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe es un marinero perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar el animal, previa su identificación, pagando algunos pequeños gastos ocasionados por su captura y manutención. ¿Cómo ha podido usted saber, le pregunté a Dupin, que el individuo es un marinero y está enrolado en un navío maltés? Yo no lo sé, repuso Dupin. No estoy seguro de eso. Pero tengo aquí este pedacito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasiento aspecto, ha sido usado evidentemente para anudar los cabellos con largas coletas a las que tan aficionados son los marineros. Por otra parte, este nudo saben hacerlo muy pocas personas y es característico de los malteses. Recogí la cinta al pie de la cadena del pararrayos. No puede pertenecer a ninguna de las dos víctimas. Todo lo más, si me he equivocado en mis deducciones con respecto a este lazo, es decir, pensando que es un marinero francés enrolado en un navío maltés, no habré perjudicado a nadie diciendo lo que digo en el anuncio. Si me he equivocado, supondrá él que algunas circunstancias me engañaron y no se tomará el trabajo de preguntar. Pero si acierto, habremos dado un paso muy importante. Aunque inocente del crimen, el francés habrá de conocerlo y vacilará entre si debe responder o no al anuncio y reclamar o no el orangután. Sus razonamientos serán los siguientes. Soy inocente y pobre. Mi orangután vale mucho dinero, una verdadera fortuna para un hombre que se encuentra en mi situación. ¿Por qué he de perderlo con un vano temor al peligro? Lo tengo aquí a mi alcance. Lo encontraron en el Bois de Boulogne, a mucha distancia de la escena de aquel crimen. ¿Quién sospecharía que un animal ha cometido semejante acción? La policía está despistada, no ha conseguido la más insignificante pista. Dado el caso de que sospecharan del animal, sería imposible demostrar que yo tengo conocimiento del crimen, ni mezclarme en él por el solo hecho de conocerlo. Además, me conocen. El anunciante me señala como dueño del animal. No sé hasta qué punto llega este conocimiento. Si no reclamo una propiedad de tanto valor y que además se sabe que es mía, terminaré por hacer sospechoso al animal. No es prudente llamar la atención sobre mí ni sobre él. Contestaré, por tanto, a este anuncio. Recobraré mi orangután y lo encerraré hasta que se haya olvidado por completo este asunto. En ese instante oímos pasos en la escalera. —¡Esté preparado! —me dijo Dupin. —Coja sus pistolas, pero no haga uso de ellas ni las enseñe hasta que yo le haga una señal. Habíamos dejado abierta la puerta principal de la casa. El visitante entró sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, pareció vacilar y le oímos descender. Dupin se movió con rapidez hacia la puerta, pero en este instante le oímos subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro piso. —¡Adelante! —dijo Dupin con voz cordial y alegre. Entró un hombre. Sin duda era un marinero,
Un hombre alto, robusto, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable. Su rostro muy bronceado. Estaba oculto en parte por las patillas y el bigote. Tenía un grueso garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó inclinándose torpemente, pronunciando un buenas noches con acento francés, el cual, aunque bastardeado levemente por el suizo, daba a conocer claramente su origen parisino. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi se lo envidio. Es un hermoso animal, y sin duda alguna de mucho valor. ¿Qué edad cree usted que tiene?» El marinero suspiró hondamente, como quien se alivia de un enorme peso, y contestó luego con firme voz. «No puedo decírselo, pero no creo que tenga más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene aquí?» «Oh, no. Aquí no hay condiciones para ello. Está en una caballeriza de alquiler en la calle Dubourg, cerca de aquí. Mañana por la mañana, si usted quiere, podrá recuperarlo. Supongo que vendrá usted preparado para identificar su propiedad». «Sin duda alguna, señor». «Mucho sentiré tener que separarme de él», dijo Dupin. «No pretendo que se haya usted tomado tantas molestias para nada, señor», dijo el hombre. «Ni pensarlo. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal, mientras sea razonable». «Bien», contestó mi amigo. «Todo esto es sin duda muy justo. Déjeme pensar qué voy a pedirle». Ya lo sé. Se lo voy a decir. Mi gratificación será esta. Ha de decirme usted cuanto sepa con respecto a los crímenes de la calle Morgue». Estas últimas palabras las dijo Dupin con voz muy baja y con una gran tranquilidad. Con análoga tranquilidad se dirigió hacia la puerta, la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola y, sin mostrar agitación alguna, la dejó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció como si sufriera un arrebato de sofocación. Se levantó y empuñó su bastón, pero inmediatamente se dejó caer sobre la silla, con un temblor convulsivo y el rostro cadavérico. No dijo una sola palabra, y de todo corazón lo compadecí. «Amigo mío», dijo Dupin con tono amable, «le aseguro a usted que se alarma innecesariamente. No es nuestro propósito causarle el menor daño. Le doy a usted mi palabra de honor, de caballero y de francés, que nuestra intención no es perjudicarle. Sé perfectamente que nada tiene usted que ver con las atrocidades de la calle Morgue. Sin embargo, no puedo negar que, en cierto modo, está usted implicado en ellas. Por cuanto le digo, comprenderá perfectamente que, con respecto a este asunto, poseo excelentes medios de información, medios en los cuales usted no hubiera soñado jamás. El caso está ya claro para nosotros. Nada ha hecho usted que haya podido evitar. Naturalmente, nada que lo haga culpable. Nadie puede acusarle de haber robado, pudiendo haberlo hecho con toda impunidad, y no tiene tampoco nada que ocultar. También carece de motivos para hacerlo. Además, por todos los principios del honor, está usted obligado a confesar cuanto sepa. Se ha encarcelado a un inocente, a quien se acusa de un crimen cuyo autor solamente usted puede señalar. Cuando Dupin hubo pronunciado estas palabras, el marinero había recobrado en gran medida su presencia de ánimo, pero toda su arrogancia había desaparecido. «Que Dios me ampare», dijo después de una breve pausa. «Le diré cuanto sepa sobre este asunto, pero estoy seguro de que no creerá usted ni siquiera la mitad. Estaría loco si lo creyese. Sin embargo, soy inocente, y aunque me cueste la vida le hablaré con franqueza». En resumen, fue esto lo que nos contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago índico. Formaba parte de un grupo que desembarcó en Borneo y pasó al interior por una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo habían capturado al orangután. Su compañero murió y el animal quedó de su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la intratable ferocidad del cautivo durante el viaje de regreso, consiguió por fin alojarlo en su misma casa en París, donde, para no atraer sobre él la insoportable curiosidad de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente, con objeto de que se curase de una herida producida en un pie con una astilla a bordo del buque. Su proyecto final era venderlo. Una noche, o mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una juerga con algunos marineros,
encontró al animal en su alcoba. Se había escapado del cuarto contiguo, donde él creía tenerlo seguramente encerrado. Estaba sentado ante un espejo, con una navaja de afeitar en la mano, todo enjabonado, intentando afeitarse, cosa que probablemente había visto hacer a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz y sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer durante unos segundos. Con frecuencia había conseguido domar al animal en sus accesos más furiosos utilizando un látigo, y recurrió a él también en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de repente por la puerta de la habitación, echó a correr escaleras abajo y, viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El francés, desesperado, echó a correr tras él. El mono, con la navaja aún en la mano, se paraba de vez en cuando, se volvía y le hacía muecas, hasta que el hombre llegaba cerca de él. Entonces escapaba de nuevo. La persecución duró así un buen rato. Las calles estaban completamente tranquilas, porque serían las 3 de la madrugada. Al descender por un pasaje situado detrás de la calle Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la ventana abierta de la habitación de Madame L'Espagne, en la 4ª planta de la casa. Se precipitó hacia la casa y al ver la varilla del pararrayos trepó con inconcebible agilidad por ella, se agarró al postigo, que estaba abierto de par en par hasta la pared, y apoyándose en éste se lanzó sobre la cabecera de la cama. Todo el espectáculo duró apenas un minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared el postigo, que de nuevo quedó abierto. El marinero, con todo, se sentía tranquilo y preocupado al mismo tiempo. Tenía grandes esperanzas de capturar ahora al animal, que podría escapar difícilmente de la trampa donde se había aventurado, de no ser que lo hiciera por la varilla, donde él podría interceptarle cuando descendiese. Por otra parte, le inquietaba mucho lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa, y esta última reflexión le decidió a seguir persiguiendo al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una varilla de pararrayos, pero una vez hubo llegado a la altura de la ventana, que estaba muy alejada a su izquierda, se vio en la imposibilidad de alcanzarla. Lo más que pudo hacer fue dirigir una rápida ojeada al interior de la habitación. Lo que vio le sobrecogió de un terror que a punto estuvo de caer. Fue entonces cuando se oyeron los terribles gritos que despertaron en el silencio de la noche al vecindario de la calle Morgue. Madame L'Espagne y su hija, vestidas con sus camisones de dormir, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda, las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana, y a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del postigo debió de haber sido atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el terrible animal había asido a Madame L'Espagne por los cabellos, que en aquel instante tenía sueltos por estar peinándose, y movía la navaja ante su rostro, imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil en el suelo. Los gritos y esfuerzos de la anciana, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután y le encolerizaron. Con un decidido movimiento de su fuerte brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera de la cama, sobre la cual la cara de su amo, paralizado por el horror, apenas se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el temido látigo, se convirtió instantáneamente en miedo. Comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor de un castigo, pareció deseoso de ocultar su sangrienta acción.
Lleno de angustia y agitación, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y quitando los colchones del lecho. Por fin se apoderó del cadáver de la joven y a empujones lo embutió en la chimenea en la posición en que fue encontrado. Después se lanzó sobre el de la anciana, que de inmediato precipitó de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el marinero retrocedió horrorizado hacia atrás y más que agarrarse, se dejó deslizar por la varilla, corrió inmediata y precipitadamente a su casa, aterrorizado de las consecuencias de aquella horrible carnicería, y abandonado gustosamente, tal fue su horror, toda preocupación por el destino del orangután. Así pues, las voces oídas por la gente que subía las escaleras fueron las exclamaciones de horror y espanto del francés, mezcladas con los diabólicos charloteos del animal. Poco me queda por añadir. Antes del amanecer debió de huir el orangután de la alcoba, utilizando la varilla del pararrayos. Debió haber cerrado maquinalmente la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió por una fuerte suma de dinero al Jardín des Plantes. Después de haber contado cuanto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte de Dupin en la comisaría del prefecto de policía, Le Bon fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor viendo el giro que el asunto había tomado, y se permitió unas frases sarcásticas con respecto a la oportunidad de las personas que se mezclaban en las funciones que a él le correspondían. «Déjele que diga lo que quiera», me dijo luego Dupin, que no creyó oportuno contestar. «Déjele que hable. Así aligerará su conciencia. Por lo que a mí respecta, estoy satisfecho de haberle vencido en su propio terreno. No obstante, no haber acertado la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, porque realmente nuestro amigo el prefecto no es lo suficientemente agudo para pensar sobre ello con profundidad, pero su sabiduría carece de base. Todo él es cabeza, pero sin cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o mejor dicho, todo cabeza y espalda, como un bacalao. Sin embargo, es buena persona. Le aprecio particularmente por ser un maestro de la mojigatería, a la cual debe su reputación de hombre de talento. Me refiero a su forma de negar lo que es y de explicar lo que no es.